siento que sería como muy torpe, entonces realmente no lo preparé como para No, compartir. está bien, no era necesario, nada más por si lo habías hecho, o sea, no tenías que hacerlo, pero nada más por si querías, ¿no? Ok, ok. Igual espero que no falle mi internet. Ahorita me conecté desde otro lado para ver si no falla. Ujú. Ojalá y no. Ya me dicen si me pierden o algo. Muy bien. Bueno, pues cuando quieras. Ok, pues bueno, de lo que quisiera empezar a hablar en la exposición es, bueno, habrá notado que uno de los ejemplos musicales que puse en el grupo es el del poema sinfónico número 13 de Liszt, el último, el que tiene por título De la cuna a la tumba. Y bueno, este poema sinfónico, como lo dice el texto de Trías, está basado en un dibujo de un húngaro que se llama Mihály Zichy. Y esta pintura tiene como una idea, em, una ideología que proyecta con mucha claridad en cuanto a que la figura central del cuadro consiste en un hombre con una expresión solemne y profunda, que está coronado de laureles alrededor. El protagonista de esta pintura es como la encarnación del ideal romántico, por así decirlo, simbolizando como esta glorificación de la personalidad creativa que trasciende los límites de la vida terrenal. El artista como una especie de representación de lo divino y la gloria del más allá. Y bajo este paradigma, el genio es la realización máxima de todas las cualidades admirables y el laurel se le coloca como señal de triunfo, de la manera en que eran coronados los vencedores en los torneos deportivos de la antigua Grecia en honor a Apolo. Y bueno, no hubo figura que representara el ideal romántico mejor que Liszt. Liszt estaba destinado desde su infancia más temprana a convertirse en el estandarte del romanticismo. Eh, en muchos aspectos, Liszt tuvo una infancia temprana muy similar a Mozart. Yo encuentro varios paralelismos en cuanto a que, pues realmente él fue un niño prodigio. Él desde muy temprana edad demostró aptitudes extraordinarias para el piano. Y otra cosa que tuvo muy en común con Mozart em, fue justo que tuvo a su figura paterna como esta figura protectora que lo cuidaba y que fue como de cierta manera su mentor y guía, su guía en, en el desarrollo de esta parte virtuosística. Cuando Liszt era muy pequeño, tuvo su primera gira que fue patrocinada por bueno, su padre trabajaba en la corte de Nicolás Esterházy y por eso es que consiguió que, creo que fue a los 8 años de edad, patrocinó la primer gira que dio Liszt. Y bueno, realmente era impresionante la práctica que tenía Liszt en este arte mecánico del que ya hemos hablado en Kant, del que se ha mencionado. Hay historias de que literalmente ponían a Liszt a transcribir todos los días los 12 preludios y fugas a todas las tonalidades. Y Liszt realmente no solo era mecánicamente que tenía estas capacidades impresionantes, sino también tenía este dominio de la tonalidad, de la armonía, de todos estos recursos, que es lo que también a futuro lo volvió este gran improvisador, que es lo que terminó siendo, bueno, una gran parte de su vida, ¿no? Sin embargo, un punto muy central que marcó y comenzó a formar el desarrollo de Liszt como artista fue la muerte de su padre a los 16 años. Este es otro punto común que tiene con Mozart, que es el de la muerte de esta figura como protectora, su padre, su mentor y su guía en su desarrollo como virtuoso. Y bueno, tras la muerte de su padre,
Liszt entra en un periodo de encierro y reclusión, donde él mismo dice dice que haber sido niño prodigio fue algo que grandemente perjudicó su desarrollo como artista. Y, y como que en este momento, al enfrentarse con la muerte de su padre, es algo que lo hizo reflexionar sobre esto, como que de cierta forma concientizar que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido algo muy mecánico, muy extraordinario, pero muy mecánico. Y de hecho, Liszt literalmente en varios lugares hace la referencia de que esto que él hacía de niño era como comparable a lo que hace un mono de circo. Y en este tiempo de encierro también él padeció enfermedades, también tanto físicas como emocionales tras la muerte de su padre. Y en esta etapa de su vida pareciera que emprendió esta búsqueda por una idea estética. Sin embargo, algo que atrasó mucho a Liszt en esta búsqueda por su idea estética fue que al mismo tiempo que emprendió esta búsqueda a los 16 años, y que entró a esta etapa de reclusión por enfermedades tras la muerte de su padre, muy poco tiempo después comenzó a descubrir el mundo de las cortes y todas esas puertas que se le abrían em, por ser un virtuoso a mundos como de tanta exuberancia y frivolidad. Y después fue que comenzó su gran carrera que conocemos hoy en día en el concertismo. Y de hecho, pues gracias a él es que se volvió el concertismo en el piano y en muchos aspectos lo que conocemos hoy en día, como de literalmente dar giras por países, así miles de conciertos de un montón de ciudades diferentes. Y de hecho, incluso el instrumento del piano de que es hoy en día no sería eso si no fuera por Liszt. La técnica y el virtuosismo y lo demandante de las obras que él componía es algo que tuvo un impacto incluso en cómo los lauderos comenzaban a hacer los instrumentos. Tuvo un impacto incluso en los instrumentos, en el instrumento del piano hoy en día. Em, y bueno, incluso hay anécdotas de la famosa listomanía que él desprendía en sus admiradores y en sus fans, al grado que lo han llegado a mencionar como que es el rockstar, el primer rockstar, ¿no? Bueno, tal vez el primero podría ser Paganini, que de hecho fue la inspiración de Liszt, pero pues Liszt así como que lo llevó al extremo, todo eso. Y pues como que esto de cierta forma medio se entrometió en el camino que él había empezado como a buscar con los libros y con la filosofía y también con la religión, por esta idea estética, por esta cosa trascendente más allá de estas formas y este arte mecánico que él dominaba. O sea, creo que nadie lo ha dominado tanto como Liszt. Bueno, no sé si pueda decir eso, pero en verdad era algo que era extraordinario en Liszt. Sin embargo, él sabía que él buscaba otra cosa, él buscaba algo más. Y en este periodo que fue como su cúspide de concertismo y de virtuosismo en el piano, se puede observar este punto de convergencia entre su alto grado de virtuosismo, producto de su infancia como niño prodigio, y el surgimiento de sus inclinaciones religiosas y místicas, fomentadas también por la correspondencia que él mantenía con el abate franciscano. No sé pronunciar su nombre, se escribe Lamennais, no sé pronunciar su nombre. Este, mm, pero bueno, el caso es que un ejemplo de esto, del impacto que esto empieza a tener en su vida, es el ciclo de las armonías poéticas y religiosas, que son compuestas en 1847 y cuyas piezas llevan por título, la primera se llama Invocación, la segunda es Ave María, la tercera es la que publiqué como ejemplo en el grupo, que es La bendición de Dios en la soledad.
La cuarta es Pensamientos de muerte. La quinta, Padre Nuestro. El sexto es Himno al niño recién levantado. El séptimo, Funerales. El octavo, Miserere a la manera de Palestrina. El noveno, Andante lagrimoso. Y el décimo es Himno de amor. Y bueno, en este periodo, a pesar de que el lenguaje musical de Liszt es todavía enteramente del romanticismo, y muy además en su estilo característico como improvisatorio y de un amplio bagaje de recursos texturales y técnicos, y bueno, enorme virtuosismo, se encuentra ya permeando su trabajo musical la fe religiosa y la búsqueda espiritual. Esta búsqueda presente en su música se ve manifestada como en esta alternancia entre pasajes sombríos de mayor ambigüedad tonal con melodías de tipo recitativo, que son cosas muy centrales en la música de Liszt, muy características. Y bueno, estos pasajes que desembocan en pasajes contrastantes por ser muy brillantes y luminosos en tonalidades mayores. Y creo que la principal diferencia que podemos observar en esta búsqueda presente en su música entre el periodo intermedio de su vida y el estilo tardío es que en estos pasajes luminosos que parecen ser la culminación de esta búsqueda, en su etapa intermedia se manifiestan de manera muy gloriosa, muy semejantes justo al dibujo de Sichi, muy gloriosos, como siguiendo la línea filosófica romántica de alcanzar el ideal y la gloria póstuma. Sin embargo, en su etapa tardía esto cambia. Revela el cambio de objetivo que impulsa esta búsqueda, al ser estos puntos luminosos permeados más bien de un espíritu apacible cuya gloria no reside en la exaltación, sino en una plenitud más elevada que ha sido alcanzada. Bueno, igual ya regresaré a esto después cuando hable de su poema sinfónico en su estilo tardío, pero aquí quisiera mencionar a la pieza que puse de ejemplo, que es parte de este ciclo de las armonías poéticas y religiosas, que es La bendición de Dios en la soledad. Em, esta pieza me pareció particularmente relevante de poner como ejemplo, porque me parece que de cierta forma presagia un poco esta característica del estilo tardío de Liszt, porque incluso en los puntos más climáticos de la obra, creo que se puede percibir todavía esta atmósfera de intimidad que acompaña el éxtasis espiritual de una experiencia mística en una conexión muy íntima entre el hombre y Dios, como lo revela claramente el título, o sea, la bendición de Dios en la soledad. Es algo muy íntimo. Y creo que esto es algo muy ligado a la experiencia religiosa, porque es como una oración, es algo que es lo que termina permeando la idea estética en el estilo tardío de Liszt. Em, y bueno, esto creo que es algo que se va a ver con mucha claridad en su poema sinfónico número 13. Y bueno, para ya meternos muy clavadamente a lo de la lectura de Trías y a su estilo tardío, quisiera hacer una lectura de unas páginas, bueno, de un fragmentito de Trías. Em, Déjenme encontrarlo. Está aquí, ¿qué página? Ajá. A ver, dice, de la cuna a la tumba, posee los rasgos con los que suele caracterizarse la obra final de este compositor, su Spätstil. Se la tiende a significar con descriptores que suelen ser reincidentes. Se suele sintetizar su evolución, a la vez religiosa y estética, a través de la expresión sobriedad y despojo franciscano. De este modo se contrapone la naturaleza concisa, tan económica en sus medios como eficaz en su capacidad comunicativa,
de una música que contrasta vivamente con aquella de la cual procede, la anterior a esta década final, que es de 1876 a 1886, y de la cual parece destilar sus más preciadas esencias. Y bueno, en esta parte me gustaría retomar este poema sinfónico de Liszt, De la cuna a la tumba, que es el mayor representante, yo creo que es de los mayores representantes, tanto musicalmente como filosóficamente, de este estilo tardío de Liszt. Em, Algo que destaca de este último poema sinfónico sobre de los demás es que está estructurado en 3 movimientos, cuando todos los demás son de un movimiento de corridos, está como en un solo movimiento. Em, Como caracteriza a tantas obras de Liszt, también aquí menciona que la sonata en si menor, así súper famosa para los pianistas, que todos aspiramos en tocar algún día, es, justo ese movimiento como en una sola cosa. Y es curioso que siendo este poema sinfónico el único que está dividido en 3 secciones definidas, también lo dice Trías, que es el que logra esta síntesis y esta conexión y esta unidad de una manera mucho más eficiente y poderosa que los demás. Y justo lo logra a partir de como este paralelismo que hace entre los 3 movimientos y las 3 etapas de la vida. En esta obra se ve reflejado el cambio ideológico presente en la obra de Liszt, donde distorsiona y comienza ligeramente a salirse del pensamiento filosófico romántico, ignorando la idea central manifestada en el dibujo en el cual se basó. En el dibujo de Sicchi, la figura central es como esta inmortalización del gran artista que ha alcanzado la gloria entre el Olimpo de las artes, la literatura y la filosofía. Sin embargo, en el poema sinfónico de Liszt, este individuo, que es la figura central por sobre de la cuna y por sobre de la figura que representa la tumba, eh, esta figura central es algo que pareciera que pasa como a segundo plano en la obra de Liszt, no es algo central. El primer movimiento del poema sinfónico representa la cuna y es este arrullo apacible como prolongación de este estado idílico de protección y conexión encontrado en el vientre materno. Y es un arrullo, es básicamente eso. El segundo es muy contrastante, es la lucha por la existencia, que, que representa la etapa intermedia de la vida. Es tanto contrastante como con el primero como con el segundo. Es muy agitado, es de un lenguaje muy directo y muy rítmico, a excepción de la intervención que tiene como de un himno, como muy lírico, que en la partitura tiene marcado noblemente cantado. Em, y el tercer movimiento, que representa la tumba, es un retorno al arrullo inicial en el tema, pero con intervenciones esporádicas de la sección intermedia. Y este movimiento lleva escrito la tumba como la cuna de la vida futura. Em, y algo que llama la atención de este poema sinfónico y que resulta muy revelador de esta nueva ideología encontrada por Liszt en sus últimos días es cómo la vida futura es representada musicalmente con el mismo arrullo del inicio. No está representada con un tema glorioso y triunfal como él lo habría hecho en sus otros poemas sinfónicos, muy románticos en ideología, em, que igual sería más apegado a la idea de Sicchi, sino es representado por este arrullo. Este arrullo deja ver la idea estética central en los últimos años de Liszt, que es
la tumba como la cuna de la vida futura. Esta vida futura que surge de la reconexión y reencuentro con el origen, con Dios. Retomando la metáfora que ocupa Trías, en la cual denomina a la muerte en el pensamiento de Liszt, como esta puerta jánica, que al mismo tiempo cierra la existencia terrenal y abre la puerta como cuna a la vida futura. Y bueno, ya cercano a concluir mi exposición, me gustaría mencionar 3 factores en los últimos años de la vida de Liszt que a mí me parecen influencias centrales en su estilo tardío. 2 de estas son muy enfatizadas por Trías, que es el enfrentamiento con la muerte y la religión, desde luego. Pero otro punto que yo también quisiera mencionar, especialmente porque le veo mucha pertinencia en torno a las discusiones que se han venido llevando a cabo las clases pasadas y a una constante a lo largo de su vida, es el de la soledad. Em, Liszt, por ser tan longevo, sobrevivió a sus contemporáneos y le tocó presenciar la muerte de todos sus colegas y sus amigos, entrando a una etapa de muchísima soledad, lo cual lo llevaría finalmente a enfrentarse con su propia muerte, que estaba ya muy próxima. Creo que un episodio que tuvo un gran impacto en él fue cuando se cayó de las escaleras en un hotel en Weimar en 1881. Y este episodio, pues, es lo que llevó en declive su salud todos esos años, esos últimos 5 o 6 años de su vida, que de cierta forma lo hacían como saberse muy cercano ya, él también a la muerte, como verse enfrentado con su muerte propia. Y bueno, en estas épocas es que surgen obras tan emblemáticas de su estilo tardío, invadidas de esta atmósfera lúgubre y funesta, justo como la lúgubre góndola que puse de ejemplo. También la puse porque, aparte de que porque es muy, muy, muy hermosa, porque, porque creo que representa bastante bien el espíritu que contenían esas obras un poco aisladas, tal vez no parte de un ciclo, que, que aún así ejemplificaban muy bien ese espíritu característico de su estilo tardío. Y aquí me gustaría retomar lo que ya hemos ido comentando y observando a lo largo de nuestras lecturas de Trías sobre este efecto que tienen los artistas el enfrentamiento con la muerte, tanto propia como ajena. Lo hemos observado con Beethoven e incluso con Mozart, y la nueva dirección que parecía estar tomando su música tras la muerte de su padre, con obras como la ópera Don Giovanni y, y bueno, desde luego el Requiem, que quedó inconcluso, sin embargo, nos deja ver cómo este acercamiento con la muerte tuvo un efecto muy transformador en su vida, que, bueno, lamentablemente no pudimos terminar de ver el desarrollo, a dónde se dirigió eso finalmente, porque murió muy joven. Sin embargo, este mismo fue el caso de Liszt, aunque él sí tuvo la longevidad suficiente que nos permite observar este impacto que los enfrentamientos a lo largo de su vida tuvieron con su formación artística. Igual, no solo en los últimos años de su vida, sino como ya había mencionado, la muerte de su padre es algo que comenzó totalmente otra etapa distinta de su vida, donde él decidió comenzar esta educación filosófica y religiosa también. Y después, tras la muerte de sus 2 hijos, bueno, 2 de sus hijos, porque solo sobrevivió Cosima, que luego se casó con Wagner, pero tras la muerte de esos 2 hijos suyos, fue que él se decidió exiliar al monasterio franciscano, que es cuando él se metió en esa orden franciscana y se convirtió en abad. Creo que era el monasterio
no me acuerdo, creo que de la Virgen del Rosario en Roma. Em, y bueno, la muerte fue algo que invadió estos últimos años de su vida. Y creo que es algo que definitivamente por la temática de sus obras y la idea estética presente en ellas, es algo que podemos ver que lo ayudó justo a eso, a desarrollar su idea estética y a sentar las bases también para la música del siglo XX, lo que sería después. Em, este dilema muy central en su música es el enfrentamiento con la muerte como umbral y la búsqueda que se encuentra del otro lado. Y este dilema se ve muy presente en su música a través de estas como navegaciones armónicas por aguas turbias y oscuras que caen enteramente en la tonalidad, combinada con pasajes gloriosos y brillantes que revelan la esperanza de una vida futura, que es alcanzada por medio de la búsqueda espiritual y la fe divina. Y la culminación más clara de este dilema justamente es su último poema sinfónico. Y también aquí quisiera hacer una pequeña pausa para hacer una lectura de un fragmento que me pareció muy bonito y muy relevante a esto, em, que dice, mm, la música es para este Liszt final el hilo de Ariadna que nos acompaña en nuestra vía crucis en dirección a la vida futura, o que nos permite orientarnos en nuestra aventura de vida desde la cuna hasta la sepultura. La música celestial del inicio, que la versus del último poema sinfónico de Liszt rubrica, prolongación de la música paradisíaca de la vida intrauterina, da lugar a la música humana, usando la expresión de Boecio, de la lucha por la existencia. Pero finalmente el material musical del comienzo, como en ese poema sinfónico, renace en forma grave y dolorosa, la sepultura como telón de esta vida, hasta cumplir la metamorfosis liberadora final, la sepultura como cuna de una vida futura. Reaparecen entonces las armonías del principio de la vida, pero curtidas por la complejidad y el claroscuro de la lucha por la existencia, solo que finalmente sometidas a la general catarsis y el acrisolamiento de esta última transformación. Y bueno, ya por último, los otros dos factores que mencioné, que estuvieron muy presentes en la esencia del estilo tardío de Liszt, que son la religión y la soledad, me parece que en su caso están muy entrelazados, ya que para Liszt esta búsqueda espiritual por lo divino es algo que siempre estuvo ligado a la soledad y a la reclusión. Me parece que esto se ve manifestado desde antes, justamente en este tiempo de reclusión que tuvo tras la muerte de su padre o en su reclusión en el monasterio, en su exilio. Y este vínculo entre la soledad y la divinidad me parece que es representada de manera maravillosa con la bendición de Dios en la soledad. También por eso la quise poner como ejemplo. Esta soledad en la que Liszt se vio sumergido en sus últimos años es algo que lo despojó enteramente del mundo que vio sus años de esplendor materiales, donde fue reconocido como este gran virtuoso, o sea, que literalmente suscitaba fenómenos sociales. Eh, y bueno, ese mundo ya no estaba. Todo eso eran recuerdos casi como de una vida pasada para Liszt. Por eso su obra tardía se ve plagada de obras de naturaleza, como las llama materias de naturaleza fragmentaria, que son obras sueltas, como hojas de álbum que caen como si se desprendieran de un árbol de una vida pasada, trénodas y homenajes a amigos y contemporáneos fallecidos, otras obras que llevan por título Valses Olvidados. Todo esto muestra ese desapego de todo lo que alguna vez llegó a ser su vida, de todo ese desapego de toda esa gloria que él llegó a alcanzar. Este desapego que surge
al verse enfrentado con ese umbral de la muerte, en su soledad. Liszt se vio despojado de todo lo que fue su vida y su época en los últimos años, lo cual me parece que abrió en él una visión y una sensibilidad artística, que es lo que le permitió en gran parte el desarrollo de nuevas formas y un nuevo lenguaje musical. Este nuevo pensamiento estético que se refleja en las últimas obras de Liszt. Le dio, le dio una visión mucho más allá de las formas y representaciones preexistentes, habiendo él sido desde pequeño como este gran representante del romanticismo, coronado por sus maestros, que de hecho fueron fundadores de este movimiento. Surgió en él esta sensibilidad de ver lo que nadie más podía ver, como a menudo le sucede a los grandes genios en sus últimos días, cuando presagian un gran cambio en la naturaleza del mundo. No por nada se acusaba a Liszt en sus últimos años de estar bordeando la locura. Pero lejos de locura, esta sensibilidad le permitió responder al llamado de las sirenas, retomando nuevamente la metáfora de Butés, y servir como un vidente, por decirlo de algún modo, sentando las bases con su música de lo que sería la música del futuro. Y bueno, ya solo para terminar, ahora sí, me gustaría hacer una última lectura del texto y ya termino. Estaba... Ajá. Liszt, como Beethoven, como Miguel Ángel, como Wagner, alcanza ese estilo testamentario que deberíamos llamar su Spätstil. En este se destila la más depurada esencia de su propuesta musical. Liszt profundizó en este estilo tardío en su religiosidad, liberándose de la estética y religión mistificada por la teoría y la práctica romántica, o del sentimentalismo religioso de sus piezas pianísticas primeras, inspiradas en la poesía de Alphonse Lamartine. Esa purificación religiosa profunda redundó en una magistral catarsis musical. La propuesta musical de los últimos años se fue tornando cada vez más esencial. Su maximalismo ferviente, de sincera religiosidad, posibilitó el conmovedor minimalismo estético religioso de la obra final. Lo más sorprendente de Liszt estriba en que su música se vuelve tanto más audaz e innovadora cuanto más ahonda en sus convicciones religiosas. Esta unión de ultramodernidad y fe religiosa no debería maravillar en el ámbito musical. Se ha ponderado la resonancia de su música en otro gran vanguardista y ferviente católico como Oliver Messiaen. El impresionismo descriptivo y simbólico de la leyenda de San Francisco de Asís predicando a los pájaros, para piano de Liszt hermana ornitología musical y en franciscanismo confesional a estas dos grandes figuras de la música del futuro. Y ya, bueno, ese es el fin de mi exposición. Gracias. No, muchas gracias. ¿Quieren decir algo de la lectura de tallas, de la exposición? ¿No? Para seguir ahorita con esto. Más aplausos, ¿no? ¿Nadie quiere decir nada? Está muy bonito. Me encantó la lectura de Trías, realmente la disfruté muchísimo. Qué bueno. O sea, además dice esta cosa que es muy bonita. O sea, como dice, pues, que además, bueno, que obviamente es como lo que tú estás diciendo, y obviamente es lo que está como, pues como también este carácter religioso de la obra lo lleva, o sea, de repente se le dice este arte povera que hace, ¿no? Con la música, es decir, este arte pobre, o sea, que no necesita como que vuelva a esta simpleza que también habíamos hablado creo la sesión pasada, o sea, como esta cuestión de la simpleza, de la sencillez, ¿no? Justamente para abordar los temas como más profundos, digamos, ¿no? ¿No? Y ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Súper bien ligado todo. A veces como que entre tantas lecturas y tantas ideas, como que uno se va revolviendo, pero la verdad es que te quedó súper bien. Me gustó mucho cómo lo fuiste ligando con temas que hemos visto anteriormente. Muchas gracias. Sí. Bueno, más allá de los comentarios, ¿no? Que obviamente las felicitaciones
a Katia, bueno, como seguir como discutiendo sobre Liszt, es un poco lo que les estoy pidiendo, ¿no? O sea, como seguir discutiendo sobre Liszt. ¿Tienen algo a qué agregar sobre Liszt? Abren ahora callen para siempre, ¿eh? Si no, yo voy a agregar Algo, una... Ajá. sí, algo que me llamó mucho también sobre la lectura de Trías es donde menciona que Liszt se sentía como que muy inferior respecto a sus colegas. Es como, pues, no sé, o sea, es muy, muy curioso porque en realidad sí, esa espiritualidad que tenía Liszt en sus obras y conforme más se iba adentrando en esto, pues lo hacían más grande. Entonces me llamó mucho la atención que incluso su hija, pues como que no lo llegó a entender. Es, es algo que me llamó mucho la atención y pues fuera de eso, la verdad es que creo que Katia lo dejó como que muy, muy, Sí, muy, muy resumido. muy bien, ¿no? Ok, gracias, Elizabeth. ¿Iván? Bueno, sí, sí me gustó la lectura. No me gustó tanto, pero sí me gustó. Sí, 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 con toda honestidad, ¿no? Porque siento que, no sé, que Lee realmente, pues, era el ser, no supremo, pero que quería como emular a Jesucristo, ¿no? Tanto con su música y todo lo que le había pasado y que veía la muerte de todos y luego los sucesos trágicos que acontecieron en su vida, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que durante la lectura, no recuerdo bien quién dice que el genio es solamente ese receptor, ¿no? Del, como que tiene, se me imagino así como que alguien que tiene una antenita y solamente la tiene y le llega todo desde la voz pues puramente de Dios, ¿no? Y pues que realmente eso trataba de buscar Liz, ¿no? Respecto a todo, ¿no? Y también me gustó mucho que dice la lectura, bueno, lo describe como que Liz veía la muerte como que solo un paso, ¿no? O sea, como, pues sí, como Jesucristo, ¿no? Que después de la muerte existe pues el reino de los cielos, donde todos estaremos disfrutando su gran banquete, etcétera, 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 ¿no? Esa visión muy católica. Y bueno, no sé, respecto a lo que he visto en otras materias, me gustó eso, ¿no? Que es un proceso como tal, no es el fin, ¿no? Que es como la puerta para algo. Entonces, eh, me quedo con eso de la lectura de Trias, ¿no? Y que me gustó realmente cómo describe a ese genio. Y ya. Sí. Sobre todo, o sea, esto, creo que esto que insistió mucho Katia, o sea, como que es muy bueno, o sea, que estuvo muy, muy bien la exposición, pero, o sea, justo esta cosa, ¿no? Como también es un proceso, así como esto de la vida a la tumba también es como parte de, pues, algo que todos transitamos, ¿no? Y un poco lo que está haciendo también Trías sería jugar con esa figura, ¿no? O sea, justo Sí, como también de curso que Katia lo llevó como muy bien, después de Liszt hacer como, bueno, de ser virtuoso, ¿no? De ser rockstar, ¿no? De los primeros rockstars, como bien dijo, primero está Paganini, ¿no? Y pues luego ya llegar a este punto de reflexión. Y creo que a Tess le interesa particularmente como pues estas obras tardías, donde justamente ya se ve esta madurez también, como decía Katia, de las ideas estéticas, ¿no? Y que justamente en su época, que también yo creo que es una cosa que va a compartir también con Nietzsche, que no va a ser entendido, porque todo se lee también o en el romanticismo, o bueno, en el romanticismo y obviamente en Wagner. Entonces, lo que él hace al final, pues es algo que no, pues por eso también ni Cosima lo entiende, ¿no? Creo que, o sea, eso es muy importante, o sea, como ver que también son como procesos, y creo que otra vez que a Trias le interesa particularmente esto, destacar cómo la música del futuro sí está en él, ¿no? Por cierta forma también de esta música del futuro, que además, bueno, como decía Katia, pues es Messiaen, también va a ser Schoenberg, ¿no? O sea, y van a ser otros, o sea, que vienen después. Y hay otro libro, o sea, que lo digo porque creo que Liszt en general, digo, no sé, ustedes me corrigen, creo que es sí, alguien que, pues, que tenemos bien como esta idea del rockstar y no tenemos como esta idea como también de por qué va a ser una figura muy importante para la música que viene, ¿no? Igual es algo que yo tengo, digo, no yo, digo, sino que es algo que yo he escuchado o así, ¿no? Hay otra lectura
que se las voy a recomendar porque es muy buena, que es de Yankelevich, que justamente se llama Liszt, Rapsodia e Improvisación. Y en esta lectura lo que hace, así como Trías destaca toda esta parte de profundidad, de reflexión, ya de todo este carácter que como bien Katia nos dijo, ¿no? Pues está ahí en las obras, cómo formalmente se va a expresar y demás, cómo va a generar un estilo tardío, que ya va a estar apuntando a otras cosas. Pero aquí hay una cosa que va a ser muy importante, pero en la lectura que hace Yankelevich, de la Rapsodia, ¿no? ¿Y cómo lo pone aquí? O sea, un poco también para hacer como esta tríada de virtuosos también, de virtuosos, y, bueno, de virtuosos compositores, que serían Paganini, Liszt y obviamente Chopin, ¿no? Entonces un poco lo compara mucho con Chopin en esta cosa que los dos son los primeros que empiezan a tener, o sea, Liszt por estos viajes que hizo, ¿no? Por estas giras que hacía, ¿no? Que por eso sí es uno de los primeros grandes rockstars, ¿no? Porque hacía estas giras así como... Eso le sirvió para escuchar toda la música que estaba ahí. Y que un poco la cuestión de las rapsodias, un poco todo lo que destaca justamente el texto de Yankelevich, es ese carácter político también que va a estar en la música de... Político en el sentido de que justamente empieza a romper con esta hegemonía de la música alemana. Y aquí también, lo digo también en un tono provocador, porque de repente decimos muy fácil eurocentrismo, como si Europa fuera una. Cuando Europa, pues también es, o sea, pues que era húngaro y el otro que era polaco y que empiezan a recuperar, o sea, pues las músicas de sus países y las empiezan a, ¿no? a meter, ¿no? Gestos, ¿no? En la música, pues digamos, en la música, pues como de la época, ¿no? Pero un poco también ya cuestionando, ¿no? Pues cuestionando estas hegemonías de ciertas escuelas o tradiciones musicales. Pero otra vez, Europa no hay, o sea, decir eurocentrismo también es caer en esta como especie de miopía de pensar que Europa es una, cuando no. Y cuando los mismos europeos ha habido este gesto de romper con esta idea de una Europa hegemónica, ¿no? Y también un poco también aquí entender que el gesto de las músicas nacionales tiene que ver también con eso, no nada más con un nacionalismo, sino también con esta recuperación de tradiciones y de otros elementos que están en las músicas particulares, dependiendo también de las regiones, ¿no? Voy a leer unas cositas del texto, o sea, muy poquitas. Más hay una cosa que dice, que está muy bonita, porque además es una relación como, bueno, yo más bien lo relacioné también con lo que vimos de Tarkovsky la sesión pasada, porque dice que también un poco él va a tener esta recuperación de elementos de la música húngara, o sea, bueno, húngara, también por la nostalgia de estar fuera. Y que entonces también eso le va a hacer como tener como esta otra como escucha, ¿no? Dice, justo en la página 51 de Rapsodia, que si lo encuentran por ahí es una maravilla, ¿eh? Rapsodia, todo lo que encuentras en Yankelevich sobre música es una maravilla, ¿no? Ya habíamos dicho, es filósofo músico también, ¿no? La Rapsodia no solo representa por oposición a la sinfonía universalista, vean, además hasta en la misma forma. Ya no es la forma, ¿no? Sinfonía, sino es una forma también pues, que digamos que es, por decirlo con Deleuze y Guattari, es una forma menor, y menor quiere decir justamente algo pues, que resiste a esta cuestión hegemónica. El principio pintoresco, popular y concreto de la nacionalidad, sino que libera sus fuerzas dionisíacas e insurreccionales que los conservatorios pangagermánicos se afanaban por someter a las disciplinas de la sonata. De hecho, el romanticismo buscó toda clase de coartadas y pretextos para drenar fuerzas allí donde Eugenio de Ors reconocería sin duda el eterno barroquismo de la conciencia, la fantasía, obra como indica su nombre de la imaginación, que es magia, el capricho, el preludio, la humoresca, la balada, el improntus, el scherzo, que es burla y puesto galvánico. Del mismo modo que Novalis entusiasma con la filosofía de la electricidad, del mismo modo que Chopin, con sus 4 scherzos, electriza toda la música y la ilumina con un haz de chispas, ¿no? Esto para como las formas menores, ¿no? Las formas menores que más bien son formas críticas, no hay que pensarlas como formas menores, como inferiores, sino esto menor más bien como, pues como formas también de ruptura y pues sí, de resistencia. Luego dice, justo lo está distinguiendo justamente de los italianos, ¿no? Dice, Liszt, en cambio, no ejecuta un número de trapecio, sino que mide el intervalo cósmico, la distancia extrema que separa la región uránica y la región tónica, el mundo supralunar y el mundo sublunar. Del uno al otro, Liszt lanza la gran escalera de fuego del profeta. Su música escala el universo, o bien baja a toda velocidad de nube, a través de los espacios interestelares, entre los cometas y los meteoros. Descendiendo del cielo.
ascendiendo al cielo, ¿no? Como en el cedro de la misa del gran. Con Víctor Hugo, Liszt hace sonar las fanfarrias de los intermundos. Sobre todas las cumbres reina la paz. In excelsis o altitudo, esclava en alto de la gran montaña donde ha conducido Víctor Hugo, no para predicar, sino para contemplar las vastas llanuras del mundo y recoger los mensajes de la estratosfera, con una mirada de águila que convierte en subalterna toda mezquindad y toda micrología. Liszt abarca el grandioso panorama que componen para el pensador el himno del océano universal y el lamento de los hombres. Y aquí una cosa que también es importante que quizás, bueno, o sea, como un gesto que va a estar también en la música moderna que sigue a la música de Liszt, es también este diálogo que un poco con eso empezó también Katia, este diálogo con las artes, ¿no? O sea, que va a estar como muy presente, este diálogo pues con la pintura, con la poesía, ¿no? O sea, que justamente, o sea, que un poco también va a estar como pues, en Debussy, ¿no? En Satie, todos los que, ¿no? Que me parece como muy importante. Pero bueno, aquí ya, o sea, como digamos dos rasgos como esta cuestión del momento final, ¿no? De la obra, con esta profundidad estética, y por otro lado también esta dimensión como política de ciertas formas. Bueno, después hablamos de la improvisación. Dos recomendaciones cinematográficas para las vacaciones. Esas son nada más de chuchería porque les voy a dejar una de veras. La película sobre Chopin de Zulaski, que se llama La Nota Azul, que es una locura, porque Zulaski es una locura. Profa, ¿y por qué la nota azul? ¿Tendrá que ver algo con el blues? Es la nota de la melancolía. Oh, ok. Andrei Zulaski, La Nota Azul. Y de Klaus Kinski. ¿Saben quién es Klaus Kinski? No. Klaus Kinski es Sí. el actor de... ¿Quién dijo que sí? Yo, Brenda. ¿Quién es Klaus Kinski? ¿Quién sabe? Klaus Kinski era el actor de Herzog, en sus primeras películas, Fitzcarraldo, Cobra Verde, Aguirre, La ira de Dios, ¿no? Y un actor alemán muy reconocido. Es el papá de Natasha Kinski, que seguramente a quien conocen es a Natasha Kinski más bien. Y pues ya también en sus años de locura, o sea, cuando hace la última película con Herzog, quería que Herzog, o sea, consiguió los derechos de este guión sobre Paganini. Y pues, o sea, Herzog, que como estaba harto de él, le dijo, no, pues yo no voy a dirigir, así que hazle como quieras, y entonces acabó dirigiéndose él mismo. Y la película también es una locura, pero, o sea, es una maravilla, o sea, como de este loco están en cinefilia, las dos, ¿no? Para que no se aburran en vacaciones, y si quieren después hablamos de los virtuosos. Ángela. Sí, gracias. Bueno, de entrada le quiero dar mucho agradecimiento a Katia porque ahora en dudas que tenía creo que ya me quedaron más claras. Finalmente lo que veo en Liszt es una gran evolución. Creo que ninguno de los que habíamos visto antes tuvo una evolución de este tipo. ¿Y por qué? Primero, su música de inicio era más signo que significado. Eran cálculos muy bien hechos, pero que no caían en lo oculto. Ajá. No expresaban como tal un impulso de la voluntad, que es lo que venía en las lecturas, sino más bien era como una presunción de habilidad, ¿no? Así como el que truje aquí soy yo, ¿no? En ese entonces, pues no había tenido el sufrimiento ni salud de otros grandes, no había estado tan cercano a la muerte, que también tiene que ver con el sufrimiento creativo. Pero al final fue una cosa muy fuerte, porque era una terrible soledad. Y era repetir cada día, y cada día, y cada día, como si fuera el resto de los días, ¿no? Curioso porque fue el pionero del poema sinfónico. El nacimiento del poema sinfónico era inevitable, pero nace sin desbordar una naturaleza, no de inicio. O sea, fue a partir de que se dio cuenta como de toda esta superficialidad, como que hubo un arrepentimiento de su propio arte. Ajá, porque él sabía a lo que había llegado y que iba a ser sonado por muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, ¿quiere ser repetido y repetido sin un significado o quiere algo más profundo? Por eso digo que es mucha evolución con él. Sí,
Sí, gracias, Ángela. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues bueno, Katia, o sea, hiciste una exposición absolutamente increíble, ¿eh? Y acabas de ponerles la vara muy alta a todos los demás, porque los demás que expongan, o sea, en dos sentidos, ¿no? Los demás, los que vayan a exponer de aquí en adelante, tienen que hacer algo similar a lo que hizo Katia. Pero también, para sus trabajos que les pedí, ¿no? O sea, justamente esta como pues, especie de curaduría a partir de la cual, o sea, creo que justamente la manera en la que Katy organizó su exposición, también es algo que, o sea, nada más que eso sería por escrito, ¿no? O sea, que también es como una forma en la cual pueden organizar esto que me tienen que entregar, este programa que me tendrían que entregar al final, ¿no? Pero justamente más bien con esta reflexión, ¿no? Pues, bueno, con datos sobre el autor, con esta reflexión sobre las obras, tejiendo este hilo, ¿no? Que las va uniendo a través de la idea estética, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya tenemos como modelo de trabajo y modelo de exposición. Francisco. Gracias, Katia. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, maestra. Espérame, Sí, dame un Katia, segundo, Francisco, espérame. También lo sí, otro claro. es eso, ¿no? Que Katia hizo algo que no le pregunto, o sea, no se lo pedí, pero, ¿no? Que obviamente es algo que espero de los demás que expongan. Pues que sí, bueno, un poco lo dije, ¿no? Pero, pues que sí nos transmitan esa pasión por el autor. Eso es muy importante. ¿No? Porque si van a hablar del que van a hablar con flojera, pues no. O sea, pero sí, o sea, la onda es como que nos convenzan de por qué es absolutamente increíble, ¿no? Y que nos den ganas de escuchar, ¿no? Y darnos elementos de por qué es importante escuchar, en este caso a Alice, ¿no? Muchas gracias, Katia. Ahora sí, Francisco, perdón. Sí, no se preocupe. Sí, muchas felicidades, Katia. Me gustó mucho tu presentación. Y quería preguntar bueno, algo técnicos, que si nos va a dar tiempo de exponer a todos, por Pues ejemplo. no, No, ¿verdad? pues no, porque ya son las Somos que muchos. vienen. O sea, yo les di chance, ¿no? Por eso dije a los que van a exponer, o sea, la próxima va a ser Wagner, así que los wagnerianos, ¿no? Pero tiene que ser un wagneriano, ¿no? Sí. Sí, no, pues yo les dije desde el principio, pues nadie dijo nada, ¿no? Pues, ¿quién qué? ¿Sí? Pues obviamente no, porque el semestre no es infinito, imagínate. No, es una por sesión. Ya. Y los otros, escrito. O sea, eso mismo que hizo Katia, o sea, que además lo escribió, o sea, eso escrito para entregar. ¿No? ¿Fermín, qué decías? Denme un segundo porque tengo que ir por 2 libros a mi estudio que no me los traje. Si quieren seguir platicando, platiquen. Ay. Lo único bueno de estar en línea es eso, que si se me olvida un libro, puedo ir por él. Ok, vamos a retomar a Schopenhauer. Ok, parágrafo 52. ¿Qué dice? Grillos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Nadie? Grillos, ¿no? Nadie. Parágrafo 52. ¿Qué dice? ¿Por qué la música es diferente a todas las demás artes? Porque alcanza lo ¿Mm? No oí, no escuché. Mariana y luego Fernando. Bueno, lo he leído varias veces y sigue sin quedarme como completamente claro porque se me hace algo súper abstracto. Pero
por lo que lo entiendo, la música es diferente a las demás artes, porque las demás artes lo que buscan es representar la, la voluntad, ¿no? La idea. Ajá. Es que, a ver otra vez, tenemos a la voluntad y luego que está las ideas y el mundo. Ok. Y acá estarían las artes. Ajá. O sea, busca representar la idea, o sea, la idea que es ay, ¿cómo lo dice? La objetivación de la voluntad, ¿no? Y la música, en cambio, o sea, está como al mismo nivel de la idea misma, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, existe como intrínsecamente en el humano, y bueno, es que eso es a mí lo que me hace mucho conflicto, ¿no? O sea, como esto que yo sí, o sea, como sigo siendo la idea, pero no sé, de que sí necesita como del humano en el sentido de que nosotros somos como los que lo nombramos, no necesariamente los que la creamos ni los que la escuchamos solamente, pero pues somos los que lo nombramos como música, ¿no? Pero finalmente existe en nosotros, aunque o sea, como antes de que lo sepamos, ¿no? Algo así. Sí. Muy loco. Ya. Sí. Sí, por ahí, Mariana, muy bien. Ok, déjenme ver quién sigue. Fernando y luego Areli. Sí, ahí está. Eh, pues nada, sí que en la lectura, pues Schopenhauer dice que todas las demás artes son representaciones, ¿no? De, más bien como de estas como objetos, ¿no? Del mundo. Son copias de esto y más bien la música son representaciones de la voluntad misma, ¿no? O sea, y sí, ¿no? O sea, es que es algo muy, muy difícil de entender a veces la música porque no hay nada igual, ¿no? Muchas veces en la pintura, en la escultura, pues es la imagen, ¿no? Y decimos, pues esto es tal, esto es tal, esto es tal. En la poesía también, pero en la música no, ¿no? Es un lenguaje completamente casi ajeno, ¿no? Como alienígena. Universal. Justamente ahí, en esta parte que les di a leer, es donde dice, la música es un lenguaje universal. Ujú. Pero el lenguaje no entendido como esta cosa A mí significante, sino algo que se entiende fuera de la representación. Claro. Que hay que Y pues, dame un segundo. Habría que distinguir justamente en que las demás artes representan. La música expresa. sí, sí. O sea, yo lo entendí como que todas las artes como que se encaminan hacia la voluntad, pero la música es casi directo, ¿no? Y las otras son como a través de... Por eso es representación. O sea, es que justamente ahí está. O sea, representación quiere decir que ya hay una mediación. En este caso de una forma. Lo que decíamos de la manzana, ¿no? Está el ser manzanesco de la manzana, ¿no? Pero está ahí la forma manzana, ¿sí? En la música no, en la música va a decir, por eso hay un error en la traducción, porque no es representación, es expresión, que es una expresión inmediata de la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un reflejo, ¿no? O sea, sí, es como una... Yo lo vi como un lenguaje así como, bueno, como alienígena, ¿no? Porque no... Sí, sí, porque eso como de que es universal o eso, pues sí se me hizo así como que, pues no tenemos nada que sea como la música, ¿no? No hay nada que... Lo anterior, justo, o sea, lo que tenemos es justamente, piensen en Quiñar, es lo que es anterior a cualquier lenguaje. Por eso es universal. Porque va a otra cosa, comunica otra cosa, comunica esa parte de la voluntad que también está en nosotros. ¿Sí? Y pues luego hace su analogía, ¿no? Con el mundo y la música. Sí está bien volado, ¿no? Esa onda. Este,
Bueno, a mí me gustó mucho desde que habla como de las armonías, del bajo, de la melodía, cómo es como una representación del mundo y por ende del universo, ¿no? Expresión. Ah, sí, perdón. Es ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Expresión. Expresión, sí, sí, sí. Y pues al final que se menciona un poco esto de que habíamos visto, bueno, de lo que hemos hablado mucho, y que también menciona en esta película de armonías de Bike Meister, que dice que qué onda, ¿no? Que pues el temperamento pues es una cosa que nosotros como que inventamos, ¿no? O que armamos y que no se conecta con pues los sonidos, ¿no? Como que serían como los más naturales o pues sí, ¿no? O sea, esta onda de los pitagóricos y esas cosas. Pero pues lo dice así como que pues como que lo pienso, pero no me voy a meter tantos problemas, ¿no? Porque sí es una bronca y creo que pues es un broncononón, ¿no? Pues yo creo que sería bueno que se retomara, bueno, más bien que se hiciera como un análisis contemporáneo y que se siguiera mucho esa línea, ¿no? Tratar de ver qué onda con eso que dice, ¿no? Y que, bueno, que no ha sido él el único que ha tenido esta idea acerca pues, de los temperamentos, ¿no? Sí, Y pues, gracias, Fernando. Areli, luego Bueno, Nancy. yo creo que... Ok, perdón. Areli. Yo creo que llega un punto en el texto en el que nos dice en que la música es la voluntad misma. O sea, yo entendí eso, que llega un momento en que no es la copia, porque hay un punto donde empieza a decir que es la copia, que no sé qué, pero después cuando hace la analogía, entonces ahí te das cuenta que la música es la voluntad y se va objetivando en diferentes grados respecto a los armónicos, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a la conclusión de que la objetivación total sería una obra que sí pueda convertirse en la voluntad misma. Entonces, yo quiero llegar a la conclusión después de eso, que que él vea la música como el universo mismo. Sí, sí, muy bien, Areli. Muy bien. Nancy, luego Elizabeth. Pues yo tuve como una duda cuando estaba leyendo esta sección, donde dice que las demás artes pues representan la idea y no expresan el mundo como la música. Y pues mi pregunta sería que si, por ejemplo, la pintura abstracta o como algún tipo de danza que igual como contemporánea, que no es como una idea en sí pues sí tan clara, ¿podría ser como más cercano a la música o seguiría siendo como igual la representación de una idea? Para Schopenhauer sería la representación de una idea. Ok. Ni cómo ayudarlos. No, para él, digo, podemos pensarlo de otro lado, ¿no? Pero para él seguiría estando dentro de la idea, ¿no? Ok. ¿Sí, Nancy? Ok. ¿Nada más? Sí, nada más como que me quedé mucho pensando en eso y pues quería preguntar. Sí, ahorita lo explico un poquito más. Elizabeth, y luego termino. Sí, me gustaría mucho retomar un poco la primera parte de su texto, sobre todo la parte de donde habla acerca del lenguaje musical, porque me gustó mucho cómo lo escribió. Pues sí es cierto, a veces utilizamos como que la palabra lenguaje musical, el lenguaje musical como así de forma muy corriente. Y pues justamente le quitamos esa profundidad ontológica, ¿no? Y por ejemplo, para Schopenhauer ese lenguaje es una representación de justamente lo que veníamos hablando de la voluntad, que es como el reflejo de la naturaleza y de ese lenguaje que representa sentimientos y pasiones. Y bueno, también no sé, me llama un poco la atención.
Sí, por ejemplo, eso de la voluntad, no sé. Creo que la tengo que plantear un poco mejor, pero ahorita lo pregunto porque sí se me acaba de ir la idea. No, no, dime. Plantéalo así como lo estás pensando. Pero ponte el micro, Tu ¿no? micro. Sí, esa voluntad, o sea, bueno, es que la clase pasada me quedé pensando si nosotros nos podemos como que, o sea, como si las demás artes se pueden como que, o sea, sí, bueno, es que también con la idea de mi compañera, si la voluntad puede representarse en otras artes, no me ha quedado muy claro eso. Representar sí, ¿no? Porque otra vez está la voluntad, ¿no? Y luego de la voluntad, ¿no? Digamos, por decirlo que nos entendamos, sale las ideas y sale el mundo. ¿Sí? Pero digamos que ya tanto las ideas como el mundo ya son una primera, son configuraciones de la voluntad. ¿Sí? Las artes, ¿dónde van a estar? Las artes van a estar en las ideas. Representar las ideas, pero ahí hay una mediación, ¿no? Ya no es una mediación, no expresas directamente la voluntad, sino representas, o sea, primero la idea, o sea, la idea que refleja la voluntad, pero no es directo a la voluntad. Y la música expresa directamente la voluntad, es decir, expresa directamente la esencia del mundo. Sí, es que justo esa era mi idea, porque sí, Schopenhauer dice que las demás artes son una idea, y entonces dije, pero esa idea puede ser voluntad, solo que no sabía Es que la idea es un reflejo de la voluntad, es un reflejo también inmediato, eso es lo que habrá que entender, que el mundo, o sea, la naturaleza, ¿no? Por eso el libro se llama así, ¿no? O sea, como la naturaleza y las ideas, ¿no? O el mundo y las ideas son también expresiones inmediatas de la voluntad. ¿Sí? Que no es tan difícil, o sea, porque ¿qué es las ideas? O sea, pues justamente las ideas y el mundo, pues en cierto sentido también se identifican, ¿no? Porque, pues el mundo también son estas ideas, ¿no? Estas configuraciones, o sea, los árboles, ¿no? Pero hay una idea de árbol, lo que decíamos del ser manzanesco de la manzana, ¿no? ¿Sí? O sea, como es el molde, las ideas serían como, bueno, son los arquetipos, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, o sea, en un sentido, o sea, como que por eso no es, o sea, como si bien retoma Platón, pero no es Platón en términos de que las ideas quién sabe dónde están, no, las ideas son arquetipos que se están expresando en las cosas singulares, ¿sí? ¿Mejor? Sí, gracias. Bueno, se complica más. Termine. De hecho, bueno, lo que iba a decir tiene un poco que ver con lo que comentaban en sí. En parte, yo creo que Schopenhauer pone a la música en otro nivel porque en su tiempo la pintura era mucho más académica y a él no le tocó conocer ni a Kandinsky ni a Rothko. Porque sí creo que hay algo que decir al respecto de este par de artistas como muchos otros de tiempo después de Schopenhauer, que sí logran expresar ideas puras. Tal vez nunca al nivel de la música, pero es que sí. lo que está diciendo Schopenhauer es que el arte expresa ideas puras. Uh-huh. Por eso no es el concepto, que el concepto son ya las cosas degradadas, pero claro, el arte va a ideas puras. El problema no son las ideas, el problema es la voluntad. Esto que digo, la voluntad está atrás, o sea, a ver, otra vez. Uh-huh. Aquí están las ideas y está el mundo. Acá está la voluntad. Uh-huh. Sí. Ajá. Ok. Bueno, entonces no sé si la segunda parte que voy a decir sí aplica o no. Uh-huh. Pero también creo que algo para ser menos abstracto esto de que la música es la voluntad, como que puede ser demasiado difícil de comprender, pero yo siento que hay formas muy sencillas de notarlo con
con el hecho de, o sea, digamos, no hay ideas más puras que la relación entre dos cosas, como una octava, de 1 a 2, la relación más sencilla de dos cosas. O sea, es la idea más pura y la música en un instante aparece en la música. No necesitas mirar más allá de una nota para que en ella aparezcan ideas. Entonces, sería digamos, ni siquiera es un esfuerzo que la música pertenezca a la voluntad. Tal vez el esfuerzo es en expandir lo que pueda hacer la música, pero desde el mismo sonido ya se está conectando con con la voluntad. Entonces lo menciono, si es que es cierto, para que no se quede tan abstracto, ¿no? Porque luego es muy difícil de cuando te sientas al piano saber que estás participando en la voluntad. Que la voluntad está en todas las cosas. Exacto, entonces como una forma de hacerlo. Hay un problema, que es un poco, por eso les mandé mi artículo, que es un poco el problema que yo encuentro en Schopenhauer, que no distingue. Está hablando de diferentes formas de la música o niveles de la música, pero no los distingue. Pasa de uno al otro. Entonces ahí el lector es el que tiene que decir, bueno, pues ahorita está hablando de la música humana. Ahorita está hablando porque el punto sería ese, que el origen, o sea, antes de cualquier cosa, lo que hay, que es un poco lo que digo, es una vibración originaria. El origen, ¿no? Que es la idea de música absoluta. El absoluto es musical. Antes de que se haga voluntad, ¿no? Antes de que la voluntad despierte y se exprese en las ideas y en el mundo. Pero esa misma, ¿no? Esa misma vibración originaria que va a despertar a la voluntad está atravesando todas las cosas. Y entonces, por eso también va a haber una música, va a haber la música de la naturaleza, que es algo que hemos hablado además todo el tiempo. Y eso se va a expresar en la música humana. ¿Qué va a pasar en la música humana? Que en la música humana es como si fuera una transversalidad de las tres. Sí. No en cualquiera, ¿no? Pero claro. Es lo que Wagner hubiera querido hacer, porque leyó Schopenhauer, pero que no le salió, pero bueno. Pero un poco ahí es donde está el juego en Schopenhauer, que no es abstracto, al contrario. Lo que está diciendo es eso. O sea, que en cada obra, cada que hay esta música, se repite el surgimiento del mundo, este despertar de la voluntad, pero que al mismo tiempo es ir a por eso es la diferencia también con las otras artes, porque las otras artes hay como un consuelo, un aquietamiento del querer, esto que decíamos. Pero acá es ir al querer absoluto. ¿Se dan cuenta de lo que es esto? De sentir toda la potencia del ser. No tengo una forma más clara de decir. Y eso es lo que nos pasa cuando escuchamos música. Bueno, supongo que ustedes cuando tocan les tendrá que pasar, pero o sea, ahí sí no estoy segura. Pero bueno, van las manos. Gracias, Bueno, creo que ya no nos va a dar tiempo. Sí. Justamente iba a decir que por el tiempo a ver si podíamos pasar a la película, porque no la he podido acomodar dentro de lo que estamos hablando. Pues ahí está la voluntad. Ay, no. Yo también necesito ayuda con esa película. Ay, no, pero ayer dije, no, creo que no se las hubiera dejado. Ay. Pero no, es que acuérdense que en Schopenhauer la voluntad además, eso, ¿no? Pues es una cosa que no se controla. Lo que decíamos la sesión pasada, ¿se acuerdan? Ahorita les voy a leer una cosa que dice Haneke, el director. Se las dejé porque además es de los directores más importantes, vivo, ¿no? Y porque además él tiene un trabajo con la música. Él estudió música, estudió filosofía. Y entonces, o sea, siempre utiliza, pues, o sea, es muy chocante. Yo creo que lo que es muy chocante es que dices, bueno, esta mujer, ¿cómo puede tocar a Schubert, no? ¿Cómo puede entender Schubert y ser así? Ay, ¿no? Y eso es lo que ¿no? Pero que exacto, eso es lo que... Claro, pero eso es la voluntad también, y esto después con Nietzsche va a ser más claro, pues la voluntad también es esta contradicción. Es esta lucha de fuerzas, no es ¿no? ¿Qué más claro que la voluntad ciega? Cuando Schopenhauer dice la voluntad es un impulso ciego. Bueno, si quieren ahorita seguimos. Bueno, vamos a intercalando, ¿no? Manitas, está Esteban,
Katia, luego Mariana. Bueno, yo sé que Ahorita Mariana. usted, ¿Por qué te quitas, Mariana? ahorita hace un momento comentaba algo, maestra, de... Fuerte. Ahorita hace poquito comentaba algo de como de la voluntad y que la música estaba como desde antes. Y yo más bien estuve leyendo Schopenhauer. Hubo dos cositas que me encantaron. La primera me gustaría leérsela, que dice, bueno, se la leeré. Explica que a quien se entrega totalmente a la impresión de una sinfonía es como si le pasara por delante todos los sucesos posibles de la vida y el mundo. Sin embargo, cuando se para a pensar, no es capaz de señalar ninguna semejanza entre aquel juego de sonidos y las cosas que se le venían a la cabeza. Pues, como se dijo, la música difiere de las demás artes en que no es copia del fenómeno, o mejor dicho, de la adecuada objetividad de la voluntad, sino que es una copia inmediata de la voluntad misma y representa lo metafísico de todo lo físico del mundo, la cosa en sí de todo fenómeno. Ahorita estaban comentando bueno, justo usted, que el punto de las ideas y todo esto, pues esta es la clara representación de que la música va antes de la representación. Y también mencionaba algo, pero ya no lo pude encontrar y me quedó como la idea. De hecho, creo que está bien mal como lo tengo en mente, pero me dejó que inclusive si el mundo no existiera o antes del mundo, la música ya estaría como por ahí. Ya todo esto me volvió a salir la música de las esferas, ahorita que Fernando dijo algo bueno del bajo y los armónicos. Pues precisamente en la lectura también viene algo que para que la música suene bonito y la armonía prácticamente lo que hace es organizar la música dependiendo de cómo ya está regida por los armónicos que ya deberían de estar encima de eso, ¿no? Entonces creo que antes del mundo y de todo esto, pues, es que no lo volví, le juro que mientras estaban hablando mis compañeros estaba búsquelo y búsquelo. Dice cuál es. ¿Sí? Es la parte esta donde dice que justo por eso, justamente por esa parte, es que yo me di cuenta que estaba, ¿no? Que estaba hablando de algo que era anterior al mundo. Y que era Sí, más porque bien, dice que inclusive antes del mundo esto ya estaba y lo explica, pero no lo podría encontré. no existir el mundo y la música estaría. Claro, sí. También lo dice en por su eso lectura, ¿no, es maestra? anterior, o sea, justo es algo que está con la voluntad, nace con la voluntad. La música y la voluntad son lo mismo. Por eso el universo musical. Por eso es una ontología de la música. Por eso Schopenhauer, por eso digo en el artículo, o sea, Schopenhauer no está haciendo una estética, no está haciendo un análisis de las obras. Está hablando justamente de una ontología de la música, es decir, de cómo el universo es, ¿no? O el ser de todas las cosas, la esencia de todas las cosas, que la voluntad, la esencia de todo, es la música. Y también por eso la música lo que va directo es a los afectos, porque también es esa parte de voluntad que está en nosotros. Pero ahí hay una analogía, no es de que sean lo mismo, hay una analogía porque ya está, digamos, están modulados en nosotros, ¿no? Ajá, Esteban. También me gustaría, bueno, respecto a esto, ya me había pasado y creo que no solo a mí, que estás escuchando algo y justamente te vienen todas estas cosas, miles de ideas, y nunca me había puesto a pensar hasta que aquí me lo dijo, que, bueno, yo no me había puesto a pensar, porque obviamente escuchas Romeo y Julieta, la obertura de Tchaikovsky, y dices, oh, esto está lleno de amor y melancolía, está todo meloso, pero ¿quién te ha dicho que así suena lo meloso? O porque lo viste en el título ya lo vas a relacionar así. Entonces dices, ok, sí, tiene muchísima razón. O la heroica o la patética de Beethoven, que en su momento, pues patético no se refiere a algo malo, sino a otra definición, pero el punto es que no queriendo, te vas metiendo las ideas de que la música ya te está diciendo, se va exponiendo o expresando en ti sin saber qué es lo que tú vas a entender hasta que la escuchas. Y por último, ya para terminar, igual de la película, debería dar un aviso, maestra, como de esta película, no verla en la sala con tus papás a un lado o algo así. A los 15 minutos fue tan raro e incómodo que le dije, ¿sabes qué, papá? Creo que mejor la veo yo solo y ya. Pero sí fue, No está tan incómoda. fue de las peores veces que he visto algo. Ay, no, pero sí, fíjate, tus papás son súper religiosos y voy a católicos, decir- no están mal, pero aquí... Pero fíjate, ahí voy a decir una cosa a mi favor, también lo pensé. Pero Haneke es un cineasta que, además todo lo que dije, ¿no? Es muy interesante porque toda la violencia que pasa en Haneke pasa en tu cabeza. Nunca la muestra a cuadro. Bueno, y para terminar, la película increíble, me gustó. Pensé lo que más me llamó la atención de la película y me dejó en shock fue por qué le mete vidrios a la manga de la chica.
Dije, ok, primero porque la odia, simplemente por eso. Segundo, porque no era lo suficientemente buena o porque ya la tenía estresada. Pero después, a la escena final, cuando la chava, la pobre chava va así con su mano toda destruida a ver cómo toca a su maestra, dije, seguramente ella siempre se vio identificada en ella. Desde que vio a la mamá intercediendo y haciéndole pero hasta ese momento caí en cuenta, en la escena final, donde ya van a entrar al concierto, dije, le está salvando de su destino, no quiere que ella termine, seguramente, o es lo que yo pensé, seguramente la está salvando de terminar como ella, así toda loca. Pero bueno, no loca, porque ya vi que pues no podría decirlo así, pero cada quien. Muy bien, Esteban. Lo siento, Gracias, discúlpame con tu papá, pero que busque que Haneke es de los directores más importantes. Al día siguiente me preguntó, ¿y qué le sacaste a la peli? Y yo, ay, luego te digo. Ok. Katia, ahorita les voy a leer algo de Haneke a mi favor para que no digan que... Bueno, realmente la mía simplemente era una pregunta que me había surgido de cosas que se me habían comentado antes sobre Schopenhauer. Y es una duda muy sencilla nada más. Usted había comentado que las ideas reflejan la voluntad. Y bueno, la duda entonces que me surgió es si para Schopenhauer la voluntad es lo mismo que la cosa en sí para Kant, porque también había dicho que la idea es la representación, es la única verdadera representación de la cosa en sí, o al menos eso me había parecido entender. Y me entró esa duda si entonces la voluntad para Schopenhauer es lo mismo que la cosa en sí para Kant. Pues es una manera de decirlo, ¿no? Yo diría que es más... o sea, la cosa en sí en Kant es lo que nunca va a ser fenómeno. Eso es lo que quiere decir cosa en sí. Si entendemos así cosa en sí, si algo que nunca lo vamos a ver como que no se... Es que son dos cosas. O sea, una, como nunca es fenómeno, es decir, que nunca se limita a nuestra representación. Eso es lo que quiere decir cosa en sí en Kant. Ajá. O sea, que nunca es un objeto para un sujeto. Eso es lo que quiere decir cosa en sí. Ok. Si lo pensamos así, o sea, sí, pero por otro lado, otra vez es algo que está aconteciendo todo el tiempo. Está en todas las cosas. Nada más que no se reduce a ninguna de ellas. Ok, entonces no sería lo mismo que No es voluntad. exactamente lo mismo. O sea, en el sentido de que es algo que nunca va a ser objeto para un sujeto, sí. En ese sentido, sí. O sea, que nunca lo vamos a poder representar. Que siempre, por eso la música es importante. No lo podemos representar, pero sí se puede expresar en la música. Bueno, está expresado en la música de las esferas, ¿no? Que sería como la música de la naturaleza, igual. En la música, pero en la música humana también. ¿Y qué es lo que hace la música humana? También hace que lo experimentemos. Sí. ¿Sí? Entonces, no es, o sea, como la cosa en sí no hay que pensarla como algo abstracto, sino más bien es algo que nosotros solo conocemos los fenómenos, porque así está, ahora sí que así estamos formateados, ¿sí? Sí, claro. Lo organizamos como en un espacio y un tiempo, ¿no? La causalidad, no sé qué. Pero la cosa en sí es algo que sale, que un poco es lo que dice del arte, ¿no? El arte lo que va a hacer es también sacar esto, ¿no? Uh-huh. De esa causalidad, ¿no? De esa objetividad, va la idea. También la idea en el sentido es cosa en sí, ¿ves? Por eso no solo la voluntad. Ok, creo que ya me está quedando más claro. No bien es eso que no, pues que nunca es un objeto para un sujeto, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Que te pone otra relación. Sí, ¿de qué gracias a ti, Katy? Entonces estaba Mariana. Vamos a respetar el orden original. Gracias. Bueno, yo quería leer un texto que no sé si está como un poco forzado meterlo, pero de hecho es la razón por la que quise acercarme a Schopenhauer, que es de las conferencias de Borges en su conferencia de El tiempo. Entonces, bueno, en realidad pues eso, habla del tiempo, pero como en esta introducción creo que puede más o menos quedar clara esta idea como de en qué nivel está la música en comparación con las otras artes. Entonces, bueno, lo voy a leer. Sí. Vamos a suponer que solo tuviéramos un sentido en lugar de 5, que ese sentido fuera el oído. Entonces desaparece el mundo visual, es decir, desaparecen el firmamento, los astros, que carecemos de nuestro tacto, desaparece lo áspero, lo liso, lo rugoso, etc.
Si nos falta también el olfato y el gusto, perderemos también esas sensaciones localizadas en el paladar y en la nariz. Quedaría solamente el oído. Allí tendríamos un mundo posible que podría prescindir del espacio, un mundo de individuos que pueden comunicarse entre ellos, pueden ser millares, pueden ser millones, y se comunican por medio de las palabras. Nada nos impide imaginar un lenguaje tan complejo o más complejo que el nuestro, y por medio de la música. Es decir, podríamos tener un mundo en el que no hubiera otra cosa sino conciencias y música. Podría objetarse que la música necesita de instrumentos, pero es absurdo suponer que la música necesita de instrumentos. Los instrumentos se necesitan para la producción de la música. Si pensamos en tal o en cual partitura, podemos imaginarla sin instrumentos, sin pianos, sin violines, sin flautas, etc. Entonces, tendríamos un mundo tan complejo como el nuestro, hecho de conciencias individuales y de música. Como dijo Schopenhauer, la música no es algo que se agrega al mundo, la música ya es un mundo. Entonces, sobre todo creo que como un poco la clave o como lo que viene al caso más es esto que dice de que habría un mundo donde no hubiera otra cosa sino conciencias y música, ¿no? Entonces es como que sí, que las conciencias estarían como representando la idea o algo así, y al lado está la música, ¿no? Como algo así. O sea, como que están en el mismo nivel la conciencia y la música. No como las otras artes que buscan representar a la conciencia. Algo así. No sé. Schopenhauer te diría, lo que está al mismo nivel es tu voluntad particular y la voluntad que está en la música. Pero en estas tres formas, ¿no? En la música humana, en la música de la naturaleza y en la música, digamos, como absoluto, como origen. Porque la conciencia, otra vez, es lo que nos mete el principio de individuación. O sea, el meternos al principio de individuación nos mete justamente en el tiempo, la causalidad, Pero acá no, por eso la música sería como esta, pues también esta eternidad, o sea, porque otra vez esta vibración originaria está fuera del tiempo. Sí. De repente es volver a fuera del tiempo, ¿no? Y un poco lo que habría que decirle a Borges ahí es eso, que la música hace un cosmos sonoro que sería el mundo. Pero está la música también antes de ese cosmos sonoro. Y puede estar sin ese cosmos sonoro. Okay. Que eso es lo brillante de Schopenhauer. O sea, cuando nos cae el 20 de eso, sí es como de, o sea, que obviamente está siguiendo mucho a Shelley, creo yo, pero sí es como, pues sí, o sea, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? O sea, no es la oscuridad, y también por eso la pregunta que hacías, Fermín, esa también sería la diferencia. Lo primero es el sonido. Que además, que es algo que también está en Quiñar, o sea, que ya lo vimos. Lo primero es el sonido, pero no nada más como lo del viento y todas estas cosas que hemos visto, sino de modo absoluto. Lo primero que hay es una vibración ahí originaria, pues, que no es nada, y de repente quiere ser algo. Se despierta y hace el mundo. ¿Sí? Y que otra vez, que el acto de creación es una repetición de eso, ¿no? Giré. Gracias, Mariana. Hola. Bueno, justo con esto de la vibración originaria es que me cayó el 20 de todo lo Schopenhauer gracias al artículo que nos pasó. Y bueno, especialmente en esa parte en la que dice que el elemento común a la música y al mundo es el caos inaudible de la vibración originaria, no pude dejar de vincular la música como fenómeno físico, ¿no? Como estas ondas sonoras que nos atraviesan, porque como seres humanos también tenemos coeficiente de absorción. Y de repente me acordé de una conversación con mi mamá que tuve hace unas semanas en la que me preguntó por qué extraño tanto los conciertos o ir a conciertos, si puedo verlo en pantallas. Y justamente yo dije eso, o sea, la vibración en el cuerpo. Entonces, pues esto fue antes de leer esto, ¿no? Entonces, para mí fue como súper impactante y ya todo está como que asentándose ahora. Ah, qué bueno. Gracias, Gire. Yo pensé que de la peli que tu mamá también te había sentado a verla con tu mamá. No, sí la vi a solas. Les voy a dejar puras clasificación A para que no digan. Sí. Gracias. Areli y luego Miguel. Yo quiero entender entonces que la música está desde lo que provocó el Big Bang, porque si es la voluntad misma
Y bueno, lo que yo entendí por voluntad misma es esa energía que lo provocó todo. Entonces, desde ahí ya estaba. Y no solo que lo provocó todo, sino que sigue en todo. Ajá, y sigue, y hasta si investigamos, la explosión del Big Bang sigue y sigue y sigue y sigue. Claro, pero y eso, otra vez, eso ya está en Schelling. Esa idea del Big Bang Sí. o sea, está en Schelling y después está en Schopenhauer, pero otra vez, esa misma idea es la música. Y otra vez, pues, Pitágoras tenía razón. Sí, y respecto a la película, yo sí la vi con mi mamá y mi hermano y les impactó, a ellos sí les encantó. Fue así como que a los 4 días me preguntaban, ¿y tú qué crees que haya querido decir tal cosa? Y yo, pues no sé. Pero lo que no me impactó tanto como que todo lo que hacía, sino lo que me impactó es que era frígida o tenía este conflicto y podía expresar todo eso, ¿no? Entonces yo siento que había de dos, o el mensaje que nos quería dar era esa contraparte que existe o que llegas a sentir tanto o a expresar tanto que te provoca pues no sé, esos problemas. Y respecto a lo que le hizo a la chava, yo también me quedé pensando así como, ¿por qué no? Y entonces ya me puse como a investigar un poco y encontré que en el libro la pianista va como que haciendo, como que va contando todo, bueno, no va contando, pero va haciendo como algo de adelante hacia atrás. Sobre su vida, sobre cómo creció y todo eso. Entonces, lo que hizo el director para no meterse en rollos, pues fue crear como que al personaje de la chica y a su mamá. Y entonces, lo que pasó ahí es que ella la quiso salvar de lo que vivió, porque a mí se me quedó muy clavada una frase que le dice la mamá a la maestra, es que ella no tiene nada más toca bien, es fea, algo así dice, una frase así fea. Ningún talento, le dice, nada más tiene talento, le dice. Ajá, sí, algo así, sí, eso le dice. Bueno, ya ahí termina mi parte. Muy bien, sí, justo, es que Haneke ahí le metió mano también, o sea, le metió mucha mano, que es lo que hacen los grandes directores, ¿no? Que pueden adaptar un libro. Es él, que es como parte de un ejercicio, o sea, todos sus cines así, realmente es un cine muy complejo y muy interesante. Pero él, antes de hacer películas así como para cine, hacía películas para televisión en un canal él es austriaco. Y bueno, además usted hizo sobre Nietzsche ya, pues un poco así. De una formación muy peculiar, porque estudió música, estudió dirección, ¿no? De teatro. Después trabajó en la televisión dirigiendo cosas. Y las primeras cosas que dirigió eran como pues, adaptaciones de algunos cuentos o historias como de la literatura austríaca y alemana. Entre ellas tiene una muy buena, que te consigue porque creo que no todas están editadas, pero esa sí está editada, que es una adaptación del castillo de Kafka, ¿no? Entonces, y un poco en esta adaptación también, pues todas las demás son guiones originales, o sea, son como, hace un poco lo mismo, pero obviamente él pues mete las cosas que cambia esta cosa, en el libro no está el personaje, como decías, de la chica, más bien sirve como algo para reflejar justamente pues bueno, las cosas que le pasaron cuando era más joven, justamente esto ya también que decía Esteban, ¿no? Pero relación con la madre, ¿no? Gracias, Ariel. Miguel. Bueno, yo quería hablar más ahorita igual de la película. Creo que el director lo que quiere retratar es cómo cohabita en el ser humano lo sublime y lo obsceno, ¿no? Porque pues nosotros vemos a la pianista que tiene una vida pues afuera, ¿no? De lujos, mucha gala, muy profesional, pero también tiene una vida ahí pues oscura, ¿no? Y finalmente creo que eso es lo que quiere retratar, ¿no? El cineasta. Y sobre todo porque, mm, bueno, investigué un poquito más igual de Haneke y todas sus producciones quiere retratar la realidad, ¿no? Como tal, quiere acercarse más a la realidad. Y bueno, también creo que hay una frase de Sigmund Freud
que, bueno, retrata muy bien, es algo más psicológico, ¿no? Que expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Entonces eso creo que también lo podemos relacionar con los compositores, ¿no? Cuando uno entierra, o sea, cuando uno no expresa sus emociones, sus ideas, pues realmente no mueren, ¿no? O sea, realmente van a salir, es como salen así, muy grandes obras, de hecho, ¿no? Sí, bueno, ahí habría que pensar que, bueno, que fue bien de Schopenhauer, ¿no? Y un poco sí tiene que ver mucho, otra vez, pues, Haneke, o sea, por eso le decía que hizo la tesis sobre Nietzsche. Justamente me interesa mucho este aspecto de la condición humana, por un lado, ¿no? O sea, justamente esta cosa que un poco en el pensamiento de Schopenhauer ya está muy presente, ¿eh? Y que tiene que ver con algo que el romanticismo, o sea, con alguien como Schiller pensaba, también Kant, bueno, Kant pensaba, Schiller va a pensar, ¿no? La cuestión de que la educación estética puede hacernos mejores personas. Y eso es algo que en Schopenhauer, digamos que ya hay una cosa muy clara de que, pues que no. Que si tienes como, pues si la voluntad se expresa de cierta manera en ti, pues eso no lo puedes modificar. Lo puedes modular, ¿no? Pero que eso no es algo que, ¿no? Que se va a cambiar. Y un poco, y esto también es una cosa, lo digo como una especie de anticipación, porque también es una de las cosas que va a pasar, por ejemplo, que vamos a ver de una manera muy clara en el nacionalsocialismo, ¿no? O sea, en el nacionalsocialismo justo, no sé ustedes, bueno, ustedes saben, ¿no? La mayor parte de los miembros de la SS, pues eran aristócratas. La mayoría eran músicos, o bueno, eran músicos, tenían estudios musicales, sabían tocar, apreciaban la música, por eso en todos los campos de concentración había capeles, ¿no? Es decir, orquestas, porque genuinamente les gustaba escuchar buena música. Y eso no tenía que ver con que, ¿no? Arrasaran con, ¿no? ¿no? Mataran sistemáticamente a la gente que estaba ahí. Y creo que es un punto, y es una cosa, lo digo también porque creo que también es más una especie de idea recurrente en el planteamiento de Haneke, o sea, cómo este tipo de cosas de repente hay condiciones, no nada más personales, sino también históricas, donde esto, ¿no? Ustedes le echan un ojo a una película que además es muy interesante de Haneke, se nota, esta es la única que está así, no se espanten, que es El listón blanco, que no sé si alguien la vio, ¿no? Que es justamente sobre unos niños, están es un poco antes de la guerra, ¿no? Y entonces sí es como, casi como antes de pues después de la Primera Guerra, está situada creo después de la Primera Guerra, ¿no? Y antes de la Segunda, y es como una especie ahí como de, que uno se da cuenta de por qué después va a pasar un poco lo que hace es eso, ¿no? Como mostrar así como una especie de sensibilidad que está ahí, que de repente se va a expresar en el nacionalsocialismo también, ¿no? Sí, claro. Sí, más que nada, y pues creo que se separa mucho el placer y el deber, ¿no? En el personaje, porque sí, el placer lo sientes de diferentes formas y el deber lo sientes de otras formas. Igual, no sé. Bueno, nunca hay placer, ¿no? Creo que realmente el problema es que también todo este rollo, o sea, lo que es muy alucinante de la película es que hay mucho sufrimiento en la película. O sea, no es un rollo también eso es interesante si lo piensas, o sea, no es un rollo de que la perversión y entonces soy como, ¿no? No, es como un rollo como muy, pues es muy doloroso. Realmente es una película de una tristeza grandísima, o sea, porque no es la perversión del Marqués de Sade, que es como completamente afirmativa, no, es una perversión que se da desde el sufrimiento. Y más bueno, y no quiero dejar esta película para que, bueno, porque la protagonista no sabe qué es música y quiere que no terminemos como ella. No te entiendo. ¿No le gustaría que no termináramos como ella sin saber por qué hacemos música? No. No es por eso, era una cuestión absolutamente formal. Ya aquí cada quien sus perversiones ya se identifica, si se identifican o no. Sí.
No, bueno, hay una cosa del retrato también de la música, de la exigencia, ¿no? Todas estas cosas. No, no me interesaba por eso. Me interesaba básicamente porque es uno de los directores que creo que también tiene una cuestión muy, o sea, como la manera en la que trabaja con la música también es muy interesante, porque de entrada, o sea, la música tiene un lugar, en esta película particularmente, tiene un lugar, así, una presencia específica, ¿no? Schubert sobre todo, ¿no? Que está ahí, o sea, lo que él pensaba, o sea, como todo este rollo. Pero también eso, o sea, cómo tiene este lugar tan protagónico que también es parte fundamental de que nos choque tanto el personaje. Claro. Si no estuviera la música, no nos chocaría tanto el personaje. Nos choca el personaje porque la música hace muy evidente, o sea, esta contradicción de afectos que están en ella, o de pasiones, como le quieran llamar. Esta tensión de fuerza hace muy patente por la música. Porque si nos damos cuenta, o sea, por muy pedestre que seas, si te das cuenta que es una música sublime y dices, ¿y esta por qué es así? O sea, como no te, o sea, te hace una disonancia cognitiva. Eso es lo que me interesaba. O sea, cómo esto, en todas sus películas hay, o sea, como casi en todas hay Schubert, así. Y es muy interesante, a mí me parece muy interesante. Porque al final, o sea, no es esta cosa de acompañar, si se dan cuenta, más bien esta tensión, no es esta cosa, siempre la música, por ejemplo, de Hollywood es reforzar lo que tú ya estás viendo. Reforzar una, ¿no? Así dramáticamente, o sea, poner, o sea, una emoción, y acá es completamente otra cosa. No tiene que ver. ¿Sí? Tiene una autonomía la música. Que es la autonomía de Schopenhauer también, ¿eh? Porque por otro lado también lo que está pasando en Schopenhauer es que es una cosa que decía hace rato, o sea, que esta idea de la música programática, dice, tú puedes decir cualquier cosa, que la música representa esto, pues si quieres, pero la música habla para sí misma. Y esto es algo que es un poco lo que les decía en la sesión pasada, o sea, este tipo de afirmaciones, esta cuestión del lenguaje universal, es decir, de volver a esta cosa que no es representación también en la música, porque en la música también habría que decir que hay toda una forma de representación, ¿no? Es justamente quizás la razón por la que Schoenberg también era un gran lector de Schopenhauer, ¿no? O sea, ir a la sonoridad misma, ¿no? A que esos 12 sonidos primigenios hablen desde sí mismos y no digan algo fuera de la música, sino que hablen de la música misma. ¿Sí? ¿Fermín? ¿Schopenhauer se consideraría determinista? ¿Cómo? Determinista. Determinista. Determinista y pesimista. Aunque yo tengo ¿no? Por eso en el artículo le doy un poco la vuelta. Yo creo que que alguien que le gusta Rossini y Mozart no puede ser alguien pesimista, no puede ser alguien pesimista. Tocaba la flauta, eso es todo, ¿no? Que tampoco podría ser pesimista si toca la flauta. Bueno, si vieron el ensayo de Fellini, sabrán a qué me refiero. No sé si hay flautistas aquí. Pero Fellini los pone como seres muy felices. Es deterministación. O sea, de hecho es un destino inexorable. O sea, la voluntad como está en ti es destino inexorable. Puedes modularla, no, pero sí, un determinismo. Sí, justo lo pensaba por eso del poder modular. Porque yo entiendo, digamos, el determinismo donde incluso la modulación está determinada y es una expresión de la voluntad. No, aquí sí hay una cosa que es la parte de la ética, ¿no? Cuando ya conoces como, ¿no? Pues, o sea, cuando ya sabes cómo está operando la voluntad en ti, pues la puedes dirigir que ahí es muy Spinoza también, ¿no? O sea, como... Okay. Pero no puedes dejar, o sea, por ejemplo, si eres una persona violenta, no vas a dejarte violento. O sea, se puede modular y lo puedes sacar por otro lado, no sé, eso te diría Schopenhauer. Pero que lo dejes de ser, no. Ok. Yo te voy a decir, aquí viene Freud, ¿eh? O sea, y sí. Estas cosas también parece, porque no se engañen, ¿no? O sea, como la gente no cambia. La gente es lo que es. O sea, no van a hacer algo completamente distinto. Okay. Así, bueno, es de Schopenhauer, ¿no? Sí, sí. Pero tampoco es, ay, bueno, así soy y ya, ¿no? Así que un poco también es lo que dice, tampoco se trata de decir, bueno, pues ya sí soy y aguántenme, o sea, no. También por eso hay que, ¿no? Bueno, voy a leer dos cositas de Haneke. Esto está en un libro de entrevistas que se llama Haneke por Haneke. Dice, la relación música-imagen, le preguntan, ¿no? ¿Fue una forma de reencontrar los bruscos saltos al mundo mental que pone de relieve el desequilibrio de Erika en la novela? Contesta, sí, era mi intención. Creo que es posible ser culto y perverso. La cultura no nos protege de los abismos de la vida.
¿no? ¿Puede repetir eso, por favor? Sí. Bueno, dice, creo que es posible ser culto y perverso. La cultura no nos protege de los abismos de la vida. Y otra vez, es como, el romanticismo estaba convencido que sí, o sea, Schiller, o sea, las cartas, por eso escribe las cartas sobre la educación estética del hombre, o sea, cree que podemos ser, nos podemos hacer mejores, buenos, tener empatía, tener como, el arte es una forma de eso. Aquí hay una crítica fuerte, ¿no? Luego le pregunta, ¿no? Dice, volvemos a encontrar uno de los temas preferidos, la progresiva desaparición de cualquier actitud sentimental ante la dureza del mundo materialista y cerebral. Contesta, no me lo parece, incluso creo que los sentimientos son aún más fuertes actualmente, tal como ilustra la película. Los países cultos han intentado liberar la vida de todo lo que puede tener de caótico, pero es una ilusión porque todos los problemas permanecen. Seguimos al borde del abismo, pero sabemos disimularlo mejor que antaño, aunque no significa que nos hayamos vuelto más cerebrales que antes. Todo lo contrario. Es decir, seguimos siendo las mismas, por más civilización, o sea, seguimos, o sea, como, pues sigue habiendo esta voluntad ahí ciega, diría Schopenhauer, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, la película de tarea, bueno, la tarea para vacaciones.